All right, Shalom. Aquí el hermano Ariala del campo de Great Millstone que está aquí en Chicago. Como siempre, quiero empezar con dar toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem Rekak Kodash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra Molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, laborando en la fe con el fin de edificar su prójimo por el poder y espíritu de Yahweh Bahashem Yahushai. En el nombre del Espíritu Santo, a ustedes, hermanos, mandamos saludos. Y brevemente quería tocar un tema para siempre mantener en mente como exhortación y recordatorio. All right, me estaba escuchando el domingo por la noche después de que regresé porque hacemos un en vivo con los ancianos del campo en inglés. Estaba escuchando y era tarde y tocó que los domingos porque porque regresamos de el en vivo a veces tarde, por el espíritu estaba despierto y los hermanos estaban en vivo, y estaban tocando sobre un tema sobre alguien que ahora fue excomunicado del campo, y me recordó las situaciones y las escrituras que mantenemos para recordarme en que nuestros hermanos en la fe son más valiosos que cualquier hermano en sangre, o cualquier amistad del mundo. Y para que alguien no considere a su hermano, un hermano en la verdad, con el más alto estima que alguien en el mundo, esa persona no está en la verdad, Ok, al que no tengas el hermano, con ese cuidado, con ese cuidado de no tropezar, de no causarle tropiezo, de no ofenderlo conforme a las escrituras. Porque las escrituras hablan ya después de que alguien no quiere corregirse. ¿Qué es lo que pasa? Lo tratas como ¿qué? Como un pagano o como un gentil. Si ese hombre no, porque lo que pasa es de que cuando nosotros estamos regresando a la gracia de Yahweh Bashem Yahushai, regresando a la verdad, el verdadero entendimiento de estas escrituras te advierten sobre cómo te comportas con tu hermano. Y eso es lo que voy a hacer, voy a agarrar las escrituras. Esta es primero de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda él acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Recuerden que estas cosas que fueron escritas de antemano fueron escritas para nuestra enseñanza. Este mensaje es para mantener en mente. Estén alerta porque el diablo está viendo cómo te zarandea, man. Está viendo cómo sacarte de estas buenas obras, man. Y esa es una batalla continua porque tú sabes que tus hermanos en el mundo están ¿qué? Están padeciendo esas cosas, man. Dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden, man, van a haber pruebas. Van a haber pruebas para ver si tú estás en el espíritu sincero. Tú buscas misericordia del Señor y la has dado. Tú estás abusando de un hermano, porque eso es recordar esas escrituras, man, que es el rebaño del más alto, man. El más alto procura a su electo, man. Él favora a su electo. Inclusive cuando vas a la palabra elección, la agarré en inglés y dice los que fueron designados a salvación por medio de Dios, man. Al tú ofender a alguien que el más alto procura y ama y escogió, tú estás en gran peligro, man, de perder tu corona, porque no estás manteniendo las cosas que están escritas, que dijo que el mundo nos conocería por el amor que nos tenemos al unos a los otros, man, por la manera como nos conducimos entre nosotros mismos. Dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Sabemos que el Señor tiene un traje de aflicción que es diferente por persona. Las mismas aflicciones, por eso
no es bueno comparar, si yo entré en fe con este hermano, ¿por qué este fue de oposición? ¿O por qué, se le está enseñando más favor y eso? No, man. Tú tienes que saber que que cada batalla individual, man, es como un traje hecho a la medida. So, un hermano que está pasando eso, padeciendo algo, quizás a este hermano eso lo quebre. Y viceversa. Porque esta batalla es individua, recuerden, como buen soldado, porque esta es la batalla para tu salvación, y el no procurar a tus hermanos, man, y vas a actuar sin consecuencias, man, va a traer ese juicio hacia ti, porque igual eso fue el propósito de la ley, que dice, y tú no sufrirás pecado, no aborrecerás a tu novio en ninguna manera, y no le sufrirás pecado. Porque tú quieres ese mismo aviso. Tú quieres que un hermano te procure a ti cuando estés en falta, que te saque del fuego, hey hermano, esto y esto, con el fin de que ese hombre, oh yeah, man, disculpa hermano, Satanás, you know, antes de hacer este video, porque el video que escuché a los hermanos era el domingo por la noche, y ayer con un hermano en mi campo, estaba con él, y yo le hablé y dije, hey, man, hermano, básicamente, hey, si te he ofendido, si en un momento, inapropiado dije algo fuera de temporada, hey, perdón, man, porque estaba procurando mí mismo, que yo quiero que Yahweh Bashem Shai vea nuestro sacrificio, vea que le agrade nuestro sacrificio al Señor, velando el rebaño, y una cosa que el hermano aquí del campo, Benji, que me ha ayudado a entender es, hey, man, todo eso lo que tú esperas del Señor, igual tu hermano lo está haciendo mientras ustedes están en yugo juntos, man, you know, y eso es lo que tú procuras, man, que, hey, man, tú cuando ves a tu hermano caer, o ves errar, tú te acuerdas, man, que tú eres igual de sensible. Tú estás en el mismo barco buscando las mismas cosas. ¿Cómo es de que no vas a tener misericordia y tú estás buscando misericordia del Señor? ¿Cómo quieres que le agrade al Señor lo que tú estás haciendo? All right, estos temas, esta lección, ¿cómo quieres que le agrade al Señor si tú no estás practicando eso? Ahora, cuando escuché, me recuerdo porque a veces cuando toco este tema de hermandad a los hermanos, a prójimo, a la fraternidad, digo, quizás los otros hermanos que estén fuera de Estados Unidos no tienen ese lujo de tener hermanos, pero también me recuerdo cómo personas han caído aquí o qué tan rápido Jacob, Jacob se aprovecha cuando hay hermanos, man. Porque ciertas personas, no entienden las responsabilidades de tener y ver por un hermano, y si está en necesidad, ofrecerle, esperando que el Señor, por eso las Escrituras dice, me parece que es en Tobías, que el más alto vea lo que tú estás haciendo y el más alto te premie, man. Ese es el espíritu de hospitalidad, ese es el espíritu de hermandad, ese es el espíritu que teníamos como nación, man. Si un extranjero, como los hermanos tocaron la ley levítica, si un extranjero, all right, de tu nación, ¿qué es lo que vas a hacer, man? Vas a procurar por él, vas a ver por él. Un israelita desamparado. All right, por eso ves ustedes los llamados morenos, latinos, nativos americanos e indios seminoles, ellos tienen en su espíritu y en su íntima ser así, man. Te ayudan, y no te toman asistencia financiera, porque ellos están en el espíritu de que en cuando sea su tiempo de angustia, alguien igual tenga esa caridad para asistirles cuando estén en un problema. You know?
Y eso es parte de purgar al viejo hombre, porque si tú eras una de esas personas que solo veías el interés o en qué te podía ayudar a ti, entrando a la verdad, ¿qué? Vas a procurar a estos hermanos, man. Porque, hey, no es decir que no van a haber desacuerdos, no es decir que vas a tener perfecta relación, sino significa que vas a procurar a tu hermano cuando esté en el mal, cuando esté en el bien, exhortarlo, edificarlo y luego, corregirlo. Igual porque sabes que nosotros estamos, nosotros estamos, okay, en el mismo barco de esperanza y con la misma meta en mente, man. Que toda la orden, que toda la orden actual con su desorden y su deslealtad cese y que rectitud esté implementada para que podamos vivir en armonía, para que podamos prosperar, para poder tener los beneficios de la ley, man, y todos los frutos que vienen de eso. All right, que estas leyes estén implementadas para que podamos prosperar. All right, ese es el libro de Filipenses 1, y voy a empezar en 15, y dice, es cierto que algunos predican acerca de Hamashiach por celos y rivalidad, pero otros la hacen con intenciones puras. So, yeah, man, hay campos y hay personas que predican Hamashiach, que predican el ungido, hay por rivalidad, hay por contienda, como dicen las escrituras, por celos. No tienen intenciones puras, man. Quieren ver su vientre, quieren ver los beneficios que les puede tener hermanos. Oh, man, este hermano tiene, tanta capacidad, man. Voy a hablar a ver si me puede, you know. Aquí por medio del campo de Chicago tenemos Tawara Yahao Bashimi Shai, gracias al más alto, tenemos hermanos y aunque no todos, no todos, ¿cómo decir? No todos están sin problemas, sino que colectivamente nos ayudamos y el Señor provee. Recordar si un hermano está en necesidad de algo, este hermano necesita algo, all right. Vemos porque sabemos que ese puede ser nosotros en cualquier y que la caridad cubre una multitud de pecados. Y hey, man, el hermano, me recuerdo el hermano Murph, me recuerdo una vez un hermano que estaba en necesidad recibió la cantidad que necesitaba para pagar un bill o cualquier cosa. Y me recuerdo el hermano, otro hermano me parece que ya había recaudado los fondos, otro hermano le dio y el hermano, como ya sintiéndose mal, que ya habían recaudado todos los fondos, dijo, oh, los voy a regresar. El hermano Murph, me recuerdo que le dijo, hey, man, ese hermano está tratando de cubrir una multitud de pecados, man. Like, no rechaces su caridad, man. No bloquees su bendición, déjalo que te ayude. Porque esa es evidencia, esa es tu fe en acción, man. Como vamos a agarrar en Santiago, man. Este es Filipenses 1 y 15, dice, es cierto que algunos predican acerca de Hamashiach por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia, para defender el evangelio, man. All right, so dice, estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Dice, los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Hamashiach, del ungido. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Viendo que, queriendo ser este yugo más pesado, man. No tienen las buenas intenciones. Ellos tienen su propio egoísmo o vientre. No tienen un buen propósito. Y esas personas van a recibir más duro juicio, man.
All right, porque los que está escrito aquí, esos son los guías a cómo conducirte con un israelita, man. Este es aplicando el otro cachete. All right, eso es el verdadero entendimiento de estando en la verdad. All right, porque las escrituras te dicen, man, el que dice que ama al más alto y odia a su hermano, él es un mentiroso, man. ¿Cómo puedes amar al más alto que no ves y tu prójimo que ves en carne necesidad, no eres negligente a él, man? Y de nuevo, man, eso no es alineamiento a alguien en particular, ese es recordatorio a lo que no hacer, man. Porque estando en esta verdad, cuando tienes años en esto, ves, man, que personas que están en falta se ciegan a no ver que están haciendo daño a un hermano o no considerando, all right, lo que sus acciones están haciendo a un hermano que ya está en aflicción, que ya está, que está peleando esos demonios, peleando su propia carne, man. All right, tú procuras a tu hermano porque sabes que ese eres tú, man. All right, como empezamos en Pedro, que los mismos sufrimientos lo están padeciendo tus hermanos que están en el mundo. So ellos batallan sus propios demonios, batallan sus propias ofensas, batallan para mantenerse peleando, all right, haciendo los videos, haciendo su caridad, man. Y de nuevo, man, ¿cómo es de que, como las escrituras dice, cómo piensas hacerle un holocausto o un sacrificio al más alto y todavía no has hecho el bien con tu prójimo, no has disculpado o considerado, man, a tu hermano que está ofendido de ti, man? Antes de ir a hacer el sacrificio, tienes que ir ¿a qué, man? A arreglar eso con tu hermano, man, como dice las escrituras. Y solo una persona que no está procurando o haciendo estas cosas, man, está en falla de eso, man. Dice, es cierto, ¿dónde está? No, dice, entonces, versículo 17, dice, los otros no tienen intenciones puras cuando lo predican de Hamashiach o del ungido, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas, man. Y un hombre que no procura lo que su hermano está padeciendo, man, que él todavía tiene que batallar. Y recuerde, man, Yahawashi lo dijo de la mejor manera, man. No porque tu hermano no se llama Yahawashi no significa que el Señor no está tomando en cuenta lo que estás haciendo, man. Este es Mateo 25 y 34 y dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad. Cuando hicieran alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. So, hey, man, si fueron capaces de hacerlo, alguien quien vino a ustedes en el nombre de Yahweh Bashem Yahushai, es como si le hicieran a Yahushai, porque ustedes no le harían eso a Yahushai. ¿O sí? Y es que están en esa mala congregación. Porque el Señor dice que los demás que fueron castigados, cuando lees qué le dijo a los demás, a los de la izquierda, fueron juzgados, man. ¿Ok? Porque rechazaron a hombres que vinieron con ellos, all right, en el nombre de Yahweh Bashem Yahushai. No fueron visitados, fueron rechazados, inclusive fueron tropezados, man.
All right, ¿qué dice? El que haga a uno de mis pequeños tropezar. All right. Porque, hey, man, ¿qué va a recibir las otras naciones por lo que nos hicieron, man? So, ¿tú crees que el Señor no va a juzgar a los que abusen de un hermano? All right, a los que ofendan a uno de los pequeños. Ese Zacarías 2:8 dice, después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. Pues él dijo, cualquier que te dañe, daña a mis más preciada posesión, man. So, ¿tú quieres hacer menos de una posesión preciada del Señor, man? ¿Tú quieres ser negligente a una abeja del más alto solo para que tú te sientas mejor? Ay, porque eso es no tener amor al prójimo, porque ¿cómo piensas que el Señor va a ver sobre tus obras, man, que estás ofendiendo, man? Que no estás procurando a Él como te procuras a ti mismo, man. Pero es ese espíritu de egoísmo, man, que ciega, hermanos, porque con el correr de los años, man, hermanos perder, que ya no son hermanos, pero perder vista de la visión, man. Se empiezan a fastidiar y ahora cada ofensa les ofende y luego empiezan en ese espíritu de que, oh, man, solo yo y nadie ve y nunca me procuran a mí y se ciegan hasta el punto que empiezan a ofender. Y entonces es donde vienen a los látigos, donde viene el juicio del más alto, man. Vamos a Mateo 18:5 y dice, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y que se ahoguen en las profundidades del mar. Ahora, eso sería más mejor esto, man, que se lanzaran al mar con una piedra de molino atada para que cuando el Señor venga y juzgue, man. Ay, recuerden, man, el Señor va a venir a juzgar, man. Él ya vino en plan de misericordia, man, y fue rechazado, escupido, humillado, man. Recuerden, man, le traspasaron su carne, man. Lo hirieron. All right, el anciano del campo siempre usa esta comparación. Es como cuando tus padres llegan a casa o tu papá o ya sea tu mamá y empieza a castigar a tus hermanos por alguien vio. Tú no quieres estar en ningún lugar en vista porque va a decir, oh, y tú no tiraste la, you know what I'm saying? Tú te escondes en esa ira. Te ven ahí burlando y tú qué estás viendo, y la toque contra ti, man. All right, y de nuevo, man, es manteniendo en mente, man, all right, que igual lo que tú esperas del Señor, man, el Señor nos dice que eso lo tengamos contra nosotros, man. ¿Qué dice? Tardo a ira, paciente. Por eso estas cosas fueron escritas, porque de nuevo, en un tiempo, estas cosas y situaciones iban a ser visitadas. So, estas cosas fueron escritas para mantener en mente, man. No menosprecies o tomes por menos o más a alguien que viene en el nombre del Señor, man. Lo tratarías como tú gustarías ser tratado, man, con respeto, con misericordia, con exhortación, con edificación, man. Porque solo nosotros tenemos eso en mente, man. Que, hey, man, al fin del día, hasta que el Señor regrese, man, estamos en esta situación baja, man. Pero eso ya está acabando, man. Y estás viendo que hermanos, man, y hay hermanos sinceros que sí, man, hey, man, ellos tienen un espíritu de hospitalidad, man. Y voy a agarrar esa definición. En el diccionario dice
hospitalidad, dice, disposición y actitud amable del que acoge, ayuda y da cobija a extranjeros y visitantes. So, hey, ves por tu hermano, man. Si está en necesidad, tú haces por él, man. Sino para ser incrementado o bendecido por él, por el más alto que ve todo, man. Y es el problema. No sé cómo esos hombres pueden lastimar o hacer tropezar a un hermano y no saber que el Señor va a venir sobre ellos. Todo lo demás que el Señor escrito vino a cumplirse. ¿Tú crees que estas escrituras que estamos leyendo no? Pero enseña que no están en ese espíritu correcto, man. Y por eso el Señor, amen, el Señor va a castigar a aquellos que abusen de las ovejas del más alto, porque el Señor las procura y las ama, man, que fueron, como dice escrito, escogidos desde el principio del mundo. Ese es Santiago 2:14, dice, amados hermanos, ¿de qué les sirve aún de eso? Recuerden, man, esta hermandad, y recuerden, los israelitas, las 12 tribus, los prójimos, nosotros que somos hermanos, all right, tomamos en cuenta esto. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Dice, supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, buenas obras. Dice, está muerta y es inútil, man. So, hey, man, esta es evidencia de nuestra fe. Y dice que, como los hermanos sacaron en esa lección, man. Entonces sabrán que son mis discípulos por el amor que se tienen los unos a los otros, man. Y recuerden, este evangelio de reconciliación es reconciliación de nosotros con el más alto y Yahushua. ¿Y luego qué, man? Y luego enseñando esa obra al edificar hermanos, al tener esa caridad, si es que puedes en persona cuando hermanos están en necesidad, man. Colectivamente todo eso, man, todo es el trabajo del más alto. Estando ahí a escuchar a un hermano. Me recuerdo una vez que teníamos que, porque aquí en el campo, damos un reporte, por ejemplo, de los hermanos que estén en el campo, de ciertas cosas que el anciano pide que hagan. Y me recuerdo que una vez le hablé para dar el reporte y el anciano quería decir unas cosas y decirlas abiertamente en su hogar. Y me recuerdo que en mi espíritu me animó o me exhortó porque dije, man, yo solo hablaba para cumplir la orden, pero no, nos necesitaban los dos porque a él sentirse para poder hablar y discutir lo que él necesitaba discutir, man. Sentí que era una ayuda igual porque me exhortó a mí, porque el anciano después de la conversación sentí que él estaba mejor, como que él necesitaba hacer eso, man, y me exhortó a mí eso. Me exhortó a mí porque dije, man, cuando tú ves ciertas cosas en un nivel, el más alto, él te recompensa de otras maneras. Varias veces donde quizás se necesitaba hacer una colecta por algo y estaba bajo en moneda en ese entonces, y tuve una oportunidad, dije, man, el Señor me va a cuidar, y ese mismo día el Señor me bendecía, de una manera. Y decía, man, man, Tawari, how about Shimi Shai? Y disculpa por pensarlo dos veces, man. Porque también Sirach te dice que consideres tu estado antes de dar, si no lo vas a necesitar de nuevo, Y eso es lo que el Señor hace para ti, para enseñarte que no, esto no es en vano, man. El Señor
Usa a otro hermano a decir, hey, man, hermano, gracias por la edificación a un video que quizás tú no pensaste que era evidente, o alguien deja una nota, necesitaba clarificación de esto. Gracias, hermano. Todo porque colectivamente nosotros estamos haciendo esto como obra al Señor, dejarle saber que tememos a Él, man. All right? Y esos videos o esa ayuda, esa exhortación, te crece a ti. Y igual motiva a ese hermano a ver, man, sí hay hermanos sinceros en el espíritu, en el mundo hay. You know? Y para esas personas es como un recordatorio, man. Tenemos que procurarnos los unos a los otros. Ay, ¿por qué? Porque esos fueron las señales que el Señor dijo que nos identificarían. Cómo son ellos, son diferentes. Y eso nos ha pasado con nosotros. Salemos, me recuerdo una vez, alguien que estaba observando de afuera, me dijo, hey, man, ¿quiénes son ustedes? Dice, veo que cada uno cuando se saludan, cada uno humildemente baja la cabeza para cada uno. Dice, no se ve que hay uno que tenga la cabeza en alto. Dice, veo que cada vez que se saludan, todos se inclinan el uno a la otro como prefiriendo. Y eso es como la gente debe saber, man. Yo no sé de esos hombres, quizás no sepan lo que nos estamos haciendo, pero hay un espíritu diferente entre ellos, entre esos hombres, man. Unas semanas atrás fuimos a cenar con los hermanos a un lugar donde eran los suburbios de Chicago, donde había, cuando te digo puro idomita de entrada salida, menos los que estaban cocinando y que estaban haciendo el servicio, eran mexicanos, pero nosotros los únicos a los otros. Y me recuerdo que la mesera habló como una manera brusca, y me recuerdo que yo en el personal, como sé cómo esta gente es en esta sociedad, ya sea edomita o israelitas, que son como llevados o pesados o a veces ignorantes en sus palabras o bruscos. Como le dije, hey, le dije a los hermanos, hey, man, esta persona empezó a nivel 10, pero hay que acorralarla, bajarla a 5, para que a nosotros no nos saquen, no nos corran o den más servicio, porque prefiero eso que ofendan a mis hermanos, porque a mí no me importa. Yo sé esta gente no es honorable o recta, no voy a esperar rectitud o amabilidad de ellos. Pero lo que no quiero es de que ofendan a mis hermanos, porque yo no soy fácil ofendido por palabras, pero que vean a mi hermano de mala gana, eso a mí me ofende más. Me recuerdo, le dije al hermano, hey, man, la traje de 10 a 5 para que igual nosotros, hey, man, ¿con quién crees que estás hablando? Pero usando la sabiduría de maquinando afuera y dentro de la matriz, porque eso es lo que el Señor nos da. El Señor nos ha dado maquinaciones, Él nos ha dado estrategias a cómo operar fuera y dentro de la matriz. Si posible, vivir en paz con todo hombre. Operar dentro y fuera de la matriz. Dice, usando pero no abusando del mundo, man. Y eso es donde la sabiduría ayuda en esa situación. Ayuda para saber maquinar, sabiendo que esta gente no está bien o esta gente no es justa. No estamos esperando eso. Pero al procurar a mis hermanos y que no se les hable a ellos de tal manera, yo estaba dispuesto a hablar a ella y suplantar la conversación para atraerla. Me recuerdo después del fin de la noche, no paraba de esa misma mesera idomita, no paraba de arrimarse con nosotros, porque como encontraban descanso, porque decía que todos los demás la traían harta, man. Y me recuerdo, dije, hermanos, ya ven, es usar esa sabiduría para que nosotros podamos disfrutarnos y estar bien, Y hey, man, toda honra y gloria, alabanza y Yahweh Bashem Yahushai, que nos da esas mini victorias, porque al fin del día, man, hey, man, como esas escrituras dice, no se lo harían a Yahweh Shai,
So, ¿por qué pensar que no va a haber consecuencias a hacerlo uno de sus pequeños, man? Y esto es en caso de que en caso de que seas un hermano que hayas ofendido o que no estés considerando cómo tus acciones ofenden o perjudican a un hermano, ay, o su fe, es no tener ese miedo al más alto, man. Es no de veras temer al más alto, man. Porque ese hermano o ese pequeño en nombre de Yahweh Bashem Yahushai es un regalo del más alto. Porque recuerden, man, un amigo no es conocido más que en la adversidad, man. Y esos son los hermanos que en tu tiempo de angustia te visitaron, que cuando tú estabas en más bajo extendieron la mano, como dice en Eclesiastés. You know? Porque al fin del día, man, ¿qué estamos aprendiendo? A cómo ser reyes sabios, man. All right? Y un buen rey sabe cómo ser todo, man. Puede ser hasta, tiene el rango de siervo hasta amo, you know? Y, hey, man, simplemente quería tocar ese tema de nuevo, no quiero dar nombres, ¿no? Si eso es simplemente un recordatorio, man. Que sí, si supieras que ese Yahweh Shai actúa diferente, well, por eso a todos los hermanos, porque todos son por medio de Yahweh Bashem Yahushai, man. So no tienes que endurecerte en no tomar en cuenta a tu hermano cuando tú actúas, cuando tú hablas, cómo tú lo tratas, man. All right, so con eso ojalá hermanos hayan sido edificados y exhortados en el Espíritu. Como siempre voy a cerrar con dar toda gloria y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai, Bashem Rekakwadash, por darme la raz del Espíritu para hacer este tema, man, y mantener estas palabras, para el fin de que el crecimiento de esos hermanos que si no han pasado esta situación, que tengan enfrente que estamos así de frágil, man, donde te puedes sellar a que no te importe y ahora vas sin ofender y ahora el Señor tiene que venir y juzgarte a ti, man. All right. Con eso vamos a cerrar con dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rekakwadash de nuevo. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra Molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS, que por su ejemplo y sus enseñanzas y modo a seguir, sabemos cómo procurarnos, sabemos cómo considerar a nuestro hermano, procurar a nuestro hermano. Porque ellos lo están haciendo a nosotros al ser estos temas, alimentarnos con las escrituras. Estamos poniendo en obra las cosas que al Señor le agradan. Y una cosa que le agrada es armonía de la fraternidad, de la hermandad, man. Los hermanos que dice que están en unidad, man. Los hermanos que se unen, que son unidos. All right. Hermanos que concuerdan, man, porque tenemos esa misma visión, al menos de que tú eres una persona que tiene otras intenciones, que tiene egoísmo. All right, so hasta la próxima. Decimos Shalom y como siempre a Baba Bo.